Estamos de vuelta, nos acompaña Augusto Espinosa, candidato asambleísta nacional por Alianza País. Mi disculpa, Benicio, nos habíamos referenciado de manera equivocada. Él está aquí, claro, recorriendo el país con su propuesta política. Y su referencia fue la temporada en que precisamente trabajó en el tema educativo como ministro de Educación. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y esa referencia, haber estado al frente del Ministerio de Educación, uno de los ministerios con una especial sensibilidad por ser un tema tan importante, el tema educativo, ¿cuánto de esa experiencia se ha podido recoger para generar una propuesta ahora en su condición de candidato a la Asamblea Nacional? Buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, yo creo que ningún país en el mundo ha logrado el desarrollo sin una profunda transformación de su sistema educativo. Y en ese sentido, creo que haber trabajado en el Ministerio de Educación con el criterio precisamente de fortalecer el sistema para impulsar el desarrollo, nos ha brindado la posibilidad de hacer una propuesta para ir a la Asamblea, y nosotros lo que decimos es que en el Ejecutivo, en el Gobierno, lo que se hacen son políticas de gobierno que pueden cambiar en función de la permanencia de un ministro, de la permanencia de un presidente, en tanto que en la Asamblea lo que se hacen son políticas de Estado. Y las políticas de gobierno que han funcionado y han funcionado bien deben constituirse en política de Estado para precisamente sostener en el largo plazo los procesos de cambio, los procesos de transformación. Si bien de alguna manera su ministerio no estuvo directamente relacionado con el tema de educación superior, pero de cierta forma siempre hay una concordancia entre lo que se hace a nivel de la educación primaria y secundaria y lo que se puede proyectar a nivel de educación superior. Y muchos candidatos han enarbolado la bandera de generar cambios en la educación superior porque aseguran que el actual sistema es totalmente excluyente para diferentes sectores. ¿Ustedes qué opinión les merece estas posiciones presidenciales y legislativas de postulantes sobre esta necesidad, unos de erradicar, otros de reformar la Ley de Educación Superior? Bueno, lo primero es evidenciar las tasas de crecimiento de matrícula de la población que históricamente estuvo excluida del sistema. Por ejemplo, prácticamente se ha duplicado la tasa de matrícula de la población indígena, de la población afro, de la población que pertenece al 20% de menores ingresos en el Ecuador. Más bien, lo que hemos provocado es inclusión en educación superior. Y después, habría que ver sobre qué están basando las críticas al sistema de educación superior, y da la impresión de que ni siquiera conocen lo que realmente pasa. Por ejemplo, con una mentira que se repite y se repite, intentan defender un libre ingreso, porque no es cierto que el Estado obligue a un estudiante a escoger una carrera o una universidad. Y entonces yo les invitaría a todos estos candidatos a que hagan una declaración juramentada respecto de la veracidad de sus afirmaciones, y no van a hacer tal declaración juramentada porque es una mentira. Y los estudiantes conocen cómo opera el sistema y saben que ellos escogen carrera y universidad. Y lo que sí es cierto es que se asignan los cupos disponibles en función de los resultados de una evaluación. Y también es cierto que no todos los estudiantes están ingresando a la universidad. Y en ese sentido hay que ver cuáles son las soluciones a un problema real que existe. Y las soluciones seguramente no serán volver a lo que no funcionaba antes. Antes, ¿qué teníamos? Teníamos sistemas de admisión diferenciados en las universidades. En algunos casos, el sistema de admisión hacía una evaluación tan rigurosa que incluso tomaba en el examen de ingreso materia de lo que se debería ver en la universidad. Ese es el caso de las escuelas politécnicas, fundamentalmente. Y en otros casos, lo que evaluaba la universidad era la resistencia física del estudiante. ¿Por qué? Porque si resistía a estar 3, 4 días en los exteriores de la universidad haciendo cola, o si tenía recursos para pagar, coimar a alguien de la universidad, entonces lograba cupo. Y después, en esas universidades que, entre comillas, proclamaban el libre ingreso, si es que ingresaba el estudiante, iba a aulas de 100, 150, 200 estudiantes, no tenían siquiera pupitres, entonces otra vez evaluaba la resistencia física del estudiante para terminar el preuniversitario, y así terminaba desertando la mayoría. Entonces, volver a eso yo creo que es inconcebible. Lo que se debe hacer es ampliar las oportunidades que tienen los jóvenes para acceder a educación después de graduarse como bachilleres. ¿Y cómo? De 40 universidades. La creación de 40 universidades de formación técnica y tecnológica. Esas 40 universidades se diferencian de las universidades que funcionan actualmente fundamentalmente por el tipo
de carrera que imparten, carreras muy articuladas, muy pertinentes con la realidad productiva, la especialización productiva de cada territorio. Estas universidades otorgan títulos técnicos y tecnológicos, pero también se abre la posibilidad de que existan posgrados técnicos y tecnológicos. Eso por un lado. Y por otro lado, el fortalecimiento del postbachillerato, eso que le hemos denominado bachillerato técnico productivo. ¿Qué es el bachillerato técnico productivo? Es un año adicional de estudios en donde se hace ya una primera gran calificación o cualificación profesional a los jóvenes, con un sistema dual en donde los estudiantes trabajan o practican y a la vez reciben la clase teórica en empresas que están ya establecidas, y existe la posibilidad de que esos estudiantes se queden trabajando en esas empresas una vez que terminan el bachillerato técnico productivo o que emprendan en una microempresa en función de lo que estudiaron. Es decir, la respuesta para que más estudiantes tengan oportunidades es buscar caminos diferenciados, amplificar esas posibilidades y no volver a lo que nunca antes funcionó, a lo que antes nos tuvo calificados como a nivel de América Latina como uno de los países que tenía la peor educación superior de la región. En el tema de la ley de educación intercultural hay un par de candidatos con los que hemos conversado que aseguran que es necesario reformarla porque cuestionan mucho este tema de el cierre de muchas escuelas rurales que terminaron fusionándose en una sola unidad educativa, y también cuestionan la efectividad de las unidades educativas del milenio porque aseguran que simplemente los más radicales en la oposición aseguran que fueron elefantes blancos, otros consideran que no están generando lo que se esperaba, y también cuestionan mucho lo que fue la aplicación del bachillerato general unificado. Bajo esa circunstancia, ¿usted considera que sí se debe cambiar algo, se debe mejorar algo dentro de lo que es la educación intercultural? Bueno, lo primero es que evidentemente hay mucha demagogia detrás de eso, porque si quieren cambiar el criterio de construcción de unidades del milenio y mantener las escuelitas precarias de piso de tierra, de paredes de bloque, techo de zinc, si quieren mantener eso, no necesitan cambiar la ley. Es simplemente una decisión gubernamental. Entonces, hablar de que el asambleísta va a cambiar eso es absolutamente infundado. Y en relación al bachillerato general unificado, yo les invito a estos señores que hablan por hablar, a que estudien hacia dónde va la pedagogía en el mundo, qué están incluso haciendo las propias universidades. Ya se acabó ese mundo del siglo XIX y siglo XX, en donde lo único que se entregaba era un paquete segmentado de conocimientos para que los estudiantes repliquen y se conviertan en una especie de máquinas, de engranajes del sistema productivo. Estamos en la era del conocimiento, estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI necesitamos adquirir conocimiento contextualizado para poder utilizarlo para la solución de determinados problemas que se le presentan en la cotidianidad a las personas. Y por eso es que en las mejores universidades del mundo, incluso en aquellas universidades especializadas en las ciencias duras, en las ingenierías, los primeros niveles son de humanidades, es decir, de una revisión, de una conceptualización general de lo que está pasando en el mundo. Volver a un bachillerato con especializaciones desde edad temprana es otra vez negarle oportunidades a los jóvenes. Yo les invito a que en los temas de educación hablemos con seriedad. No se trata de ganar una elección, no se trata de ganar la elección del 19 de febrero, se trata de la vida de nuestros estudiantes, de lo que van a hacer el resto de su vida estos jóvenes. Entonces, acá, insisto, necesitamos mucha responsabilidad y conocimiento sobre educación para hablar del tema. Y finalmente, el tema de fiscalización, el tema nos queda muy corto, lamentablemente. El tema de la fiscalización se ha cuestionado mucho al Movimiento País, a los asambleístas actuales, que han sido incapaces de generar una verdadera fiscalización en torno a la gestión del gobierno. Y la oposición asegura que uno de los primeros trabajos que va a realizar si llegan a la Asamblea pues va a ser eso, fiscalizar a este gobierno. ¿Cuál es su posición con respecto al tema de la fiscalización? ¿Cuál es su visión con respecto al tema de la fiscalización? La fiscalización es una responsabilidad permanente del asambleísta. Lastimosamente, la oposición confunde fiscalización con show mediático, con circo. Lo que ha hecho la oposición durante estos 10 años
no es investigar cualquier caso de presunta corrupción, presentar pruebas, llevar un juicio político a un funcionario, entregar esas pruebas a la Fiscalía y a la Contraloría. No han hecho eso. A lo que se han limitado es a tomar cómodamente las mañanas de algún periódico, el Estrellita de Año Nuevo, ven en las páginas rojas o amarillas, ven una noticia que puede ser un escándalo, ni siquiera se preocupan de que haya sustento en esa noticia y van con recortes de prensa a decir, yo acuso, yo hago esto. En algunas ocasiones le intentaron convocar a usted a la efectivamente, asamblea. con recortes de prensa. Era tan burdo el criterio de fiscalización que tenían estos asambleístas de oposición, que cuando yo comparecí a la comisión, cuando ellos podían sentarse frente a mí y decirme frontalmente lo que supuestamente habían cumplido, brillaron por su ausencia. No tuvieron la valentía de plantarse y decirme lo que se había dejado hacer o el incumplimiento que habíamos tenido. Es más, después la Contraloría emitió ya un informe borrador sobre el tema, en donde exime a todos los ministros de responsabilidad en el caso que supuestamente ameritaba un juicio político, pero ni siquiera la valentía de plantarse frente al ministro y decirle, yo le estoy acusando de esto, porque sabían que no tenían argumentos. Entonces, esos shows mediáticos son los que han deteriorado este criterio, esta idea de la fiscalización que es fundamental. Nosotros, y personalmente Augusto Espinosa, en caso de llegar a la Asamblea, tendrá una permanente posición fiscalizadora, y eso implica primero tener una actitud preventiva, es decir, monitorear, estar revisando lo que hacen los funcionarios públicos, y si en caso algún funcionario comete alguna irregularidad, recabar las pruebas suficientes para llevarlo a un juicio político y destituirlo, porque se tienen las pruebas contundentes, y asimismo denunciar en la Contraloría y en la Fiscalía. Y lo otro que es importante para combatir la corrupción es evitar que los funcionarios públicos puedan esconder los recursos que obtienen de actos de corrupción. Y por eso es tan trascendente votar sí en la consulta popular del 19 de febrero, para que ningún funcionario tenga empresas fantasmas, tenga cuentas en el exterior donde oculta dinero. Eso se tiene que acabar, y de esa manera estamos combatiendo sistémicamente a la corrupción. Hoy agradecemos la presencia de Augusto Espinosa, candidato asambleísta nacional por el movimiento Alianza País. Una pausa, seguimos con más entrevistas.